Buenos días, mis hermanos, Dios les bendiga. Nuevamente le damos infinitas gracias a nuestro Padre amado, porque Él esta mañana nos permite nuevamente estar reunidos. Usted ahí conectado, ahí en su casa, su automóvil. No sé en qué lugar usted en este momento, ¿verdad? Que haya decidido el escuchar palabra de Dios. Entonces yo quiero decirle que Dios es bueno y que para siempre son sus misericordias. Una misericordia más que Él muestra a su pueblo, a sus hijos, porque Él solo tiene planes de bien y de bendición para cada uno de nosotros. Así que usted reciba esas bendiciones de parte de Dios esta gloriosa mañana y le decimos a nuestro Padre Celestial desde ya que estamos agradecidos por las cosas grandes y maravillosas que Él va a hacer en cada uno de nosotros. Si usted está con esa expectativa, usted le cree a Dios, usted confía en Dios y usted sabe que Él es el único que puede arreglar cualquier situación que usted esté viviendo, que esté pasando en su casa. El Señor hoy, a través de su palabra, Él le va a abrir los ojos del entendimiento y sobre todo nos va a dar dirección, porque recuérdese que un padre da dirección, un padre solo anhela lo mejor para uno. Y nosotros tenemos un padre amoroso, un padre bondadoso, un padre que nunca nos va a desamparar y nunca nos va a dejar, pero tenemos que dejarnos dirigir por Él, porque recuérdese que Él es la sabiduría, Él es el entendimiento, Él es el discernimiento, Él es todo para nosotros y Él sí conoce y Él sí sabe nuestras necesidades. Así que esta mañana yo quiero que le demos gracias a Dios, que oremos. Padre, te damos infinitas gracias. Padre, yo agradezco por cada uno de los que hoy se conectaron, por aquellos que nos van a ver por el canal de YouTube. Gracias, Señor, por todas aquellas personas, Señor, que en este momento también, Señor, van a compartir, Señor, esta prédica con aquellos seres amados, con aquellos que tanto anhelan ellos de que la gente también, su familia, sus amigos, Señor, sean alcanzados a través de tu palabra, Señor, porque es por la palabra que nosotros, Señor, somos libres, porque es por la palabra que nosotros, Señor, vamos a conocer la verdad y esa verdad nos va a llevar a libertad, Padre Celestial. Muchas gracias, Señor, por cada uno, Señor, de sus familiares. Gracias, Señor, por los hijos de mis hermanos, por sus padres. Muchas gracias por ellos, Padre Celestial. Les bendigo a cada uno por nombre y te pido, Padre Celestial, que por favor, Señor, hagas cosas grandes y maravillosas, solo las que tú sabes hacer, Señor, en nuestras vidas, Padre, a través de tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, declaramos que el Espíritu de Dios se manifiesta en mi vida y Él es el que va a hablar a través de cada necesidad de tu pueblo, Señor, y sé que tu Espíritu Santo también ya se está manifestando ahí con cada uno de los que ya están conectados y los que están por conectarse. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. El tema que yo le traigo esta mañana lleva por nombre los éxitos a través de ser dirigidos por Dios. ¿Cuántos de ustedes quieren tener éxitos en su vida? Porque a veces nosotros éxito solo le llamamos quizá a metas que usted se haya propuesto en su vida. Qué bueno, todos esos éxitos que usted siempre anhela tener, y sé que muchos tienen sueños, ¿verdad? De crecer, de engrandecerse, de ensancharse, tantas cosas, ¿verdad? Que usted puede tener en su mente y también en su corazón. Pero yo le digo algo, dice la palabra de Dios: busquen primeramente mi reino y mi justicia y los demás les vendrá por añadidura. Anhele las cosas del reino, anhele las cosas espirituales, porque no sabe qué dolor y qué tristeza es para el corazón de Dios ver que nosotros, mis hermanos, menospreciamos la sabiduría y el entendimiento a través de su palabra. Yo por eso le clamo y le pido a Dios y le sigo clamando que todos los que se conectan por este canal o a través de esta página, todos seamos reverentes a la palabra de Dios, porque sabe que, mis hermanos, hay tanta gente infiel que no puede ver la poderosa mano de Dios por la infidelidad. Y una de las infidelidades más grandes es no ser uno reverente a la palabra de Dios. Y yo anhelo tanto que usted le traslade esto a sus hijos,
a sus hijas, a su familia. Y por eso yo lo estoy diciendo esta mañana, porque hay una gran necesidad, yo lo puedo percibir, de que somos irreverentes a la palabra de Dios. Y recuérdese que el Señor lo único que quiere es darnos bendición. Y por ser irreverentes a veces nos recibimos y aparentemente, ¿verdad? Creemos que cuando alcanzamos éxitos, podríamos decir, humanos, esos éxitos no nos sirven de nada. Pero si usted va de la mano con Dios, todo va a estar unido a Dios. Mis hermanos, en todo nos va a ir bien. Amén. Así que yo bendigo a todos aquellos que, ¿verdad? Aquí en mi país ya terminaron un año más de estudios. A cada uno por nombre yo les bendigo. Y les digo, ¿verdad? Que le agradezcan mucho a Dios, porque es el Señor el que da el entendimiento. Pero sobre todo, yo le pido a Dios que todos ellos que hayan alcanzado un éxito, ¿verdad? En este año, que le pidan al Señor los éxitos, pero espirituales, porque ahí es donde está la clave del ser humano. Si no hay éxitos espirituales, porque mis hermanos, es doloroso ver que la gente se enfoca más en las cosas naturales que en las cosas espirituales. Le echan más ganas a sobresalir en lo demás, pero menos en lo espiritual. Y eso es triste, mis hermanos, porque aunque usted no lo quiera, no quiera oír estas palabras, pero se avecinan ya los tiempos finales. Hoy en la mañana, en la madrugada que yo oraba, el Señor me volvía, y siempre mis hermanos dándome la palabra y hablándome de los sellos, de cuántos ya están abriéndose, mis hermanos, ya van varios sellos. El Señor ya abrió, mis hermanos, lo que un día el Señor le mostró a Juan, ¿verdad? A través de Apocalipsis. Y el día de ayer también unos hermanos me trasladaban unos sueños que ellos habían tenido. Mire qué cosa más tremenda, que ellos son una pareja, ¿verdad? Son esposos, y a la misma vez ellos estaban teniendo una experiencia, una revelación con Dios. Y los dos sueños de ellos van de la mano. A mí me impactaron mucho, me aterrorizaron mucho esos sueños, porque sabe que el Señor a nosotros, a través del ministerio de intercesión, esa revelación que el Señor ha dado para esta casa, ha revelado muchas cosas que a veces en sí yo no puedo solo venir a meterle miedo a usted y decirle que vimos esto y vimos el otro. Porque mis hermanos, no se trata solo de llevar a miedo a la gente y que la gente, por miedo, hasta quiera buscar al Señor. No se trata de eso. Se trata, mis hermanos, de enseñarle a la gente a que aprenda a amar a Dios. Y por eso abiertamente a veces yo no digo lo que en realidad el Señor está mostrando, sino que lo que más le clamo a Dios, porque le digo, Señor, eso nos lo están mostrando a nosotros, los tiempos que se avecinan, los tiempos difíciles que vienen, Señor. La gente ahorita no ha visto casi nada, Señor, pero sabemos, Señor, que se avecinan tiempos muy difíciles para el ser humano. Y mis hermanos, y nosotros a veces estamos confiados porque creemos que porque vamos a la iglesia o decimos ser cristianos, no va a pasar nada en nuestras vidas. El Señor nos está llamando, mis hermanos, a arrepentimiento, a que nos ordenemos en nuestra vida. Pero hay gente, mis hermanos, que medio se ordena, pero le interesan más, mis hermanos, otras cosas que interesarle más lo de Dios. Entonces, por eso la palabra es muy clara y así va a ser, porque el Señor me lo hacía sentir esta mañana a través de toda la palabra que yo estaba leyendo, mis hermanos, donde Él dice que muy pocos van a ser los escogidos. Entonces, nosotros, mis hermanos, le bendecimos a Dios y le damos gracias al Señor, porque sabemos, mis hermanos, que el Señor nos ha venido hablando día con día a través de la palabra, y muchos de nosotros, mire qué tremendo no tenerle uno
mis hermanos, reverencia a la palabra. No tenerle reverencia a la palabra es también cuando usted la escucha y no la pone por obra. Que nos da igual que nos hablen, que nos digan, porque hay gente, mis hermanos, que hasta piensa y dice, ¿por qué nunca nos dan solo, que nos hablen solo de bendiciones? Porque estamos bien claros que cuando declaramos a través de nuestra boca, las palabras se van a cumplir, pero ¿de qué le sirve a usted alcanzar de todo lo material y no alcanzar lo espiritual? Ahorita es el tiempo donde a usted lo material no le va a servir de nada, sino que lo espiritual es lo que le va a servir para mantenerse firme hasta el último momento, porque dice el Señor que solo el que se mantenga firme y el que llegue al final va a recibir esa corona, o sea que vamos a ser salvos, ¿verdad? Entonces recuérdese que estamos en una transición donde estamos, mis hermanos, alcanzando la salvación. Nosotros no hemos sido salvos, porque nosotros pecamos día con día. Mis hermanos, nosotros hacemos las cosas a nuestra manera. Por eso la prédica que hoy el Señor quiere trasladarle a su vida para que usted y yo la pongamos por obra, es dándonos dirección. Todavía el Señor hablando a su pueblo. Así que vamos a ir a Primera de Reyes. Primera de Reyes 17. Vamos a leer del 2 en adelante. Dice la palabra de Dios en Primera de Reyes 17. Vamos a leer desde el inicio para que usted comprenda muy bien de qué el Señor está hablando. Y luego vamos a analizarla. Pero quiero que sepa usted algo, que mis hermanos, en esta palabra el Señor nos está hablando fuertemente. Así que pongámosle mucha atención. Dice en Segunda de Reyes 17, desde el 1 en adelante. Ahora bien, Elías, el de Tisbe de Galaad, fue a decirle a Acab: tan cierto como que vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. ¿Quién estaba hablando ahí? Estaba hablando Dios a través de Elías, el Señor usando a Elías. Y Elías llegó y le habló y le dijo a este rey lo que venía, lo que iba a pasar. ¿Qué es lo que Dios ahorita nos anuncia, mis hermanos, en cada palabra? Y si usted se da cuenta, la gente ahorita, mis hermanos, se enfoca más en otras cosas que enfocarse en la palabra. Muchos, mis hermanos, le voy a decir algo, están ahorita confiados. Están tan confiados, gente que mis hermanos, hay frialdad, porque son personas, mis hermanos, que a través de esta enfermedad que entró al mundo entero, mis hermanos, muchos se enfriaron. Y al ver más cosas, mis hermanos, la gente va a tener pánico, va a tener miedo, que ese mismo miedo, ese mismo pánico no lo va a dejar ni escudriñar la palabra de Dios. Porque yo quiero que usted hoy, esta mañana, se analice. Mira cuánta gente a veces cuando tiene problemas, cuando tiene angustias, cuando algo está sucediendo, cuando algo está pasando en su vida, mis hermanos, muchas veces no quiere ya ni orar. Mis hermanos, le entra más sueño. Mis hermanos, se pone a perder el tiempo en otras cosas, porque ese es el trabajo del enemigo, que él lo que quiere es hacerlo a usted perder el tiempo, que usted se desanime, que usted se ponga triste, que usted use su tiempo para estar llorando, para estar tirado. Entonces, mis hermanos, esa es una artimaña del enemigo de lo que él está haciendo con el mismo pueblo de Dios. Entonces mucha gente, mis hermanos, no va a estar fortalecida, porque óigame bien, usted no escucha palabra de Dios, usted no tiene ese tiempo con Dios, ni crecimiento espiritual, ni vamos a estar firmes, porque el crecido espiritualmente no ve las cosas, mis hermanos, naturales, sino que solo se acuerda de las cosas espirituales, de lo que Dios ha dicho, de lo que dice su palabra, de lo que el Señor le ha hecho sentir en su corazón. Mis hermanos, cuando son de veras revelaciones de parte de Dios.
¿verdad? Porque le estoy hablando de lo que Dios hablaba a su corazón, pero no cosas que a veces creemos que Dios nos las está hablando y no es Dios, sino que es nuestros propios delirios de nuestro corazón. Amén. Por eso dice la palabra que no hay cosa más engañosa que el corazón. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que ser dirigidos a través de Dios. ¿Y cómo vamos a ser dirigidos? A través del Espíritu Santo, ¿verdad? Y muchos, como le digo, ni siquiera le dan lugar al Espíritu Santo, porque cuando yo soy irreverente a la palabra de Dios, cuando imagínense usted, mis hermanos, mire, hay gente que no respeta. Mire, a veces hay gente que está oyendo palabra de Dios y por eso yo espero que usted, ¿verdad? Si usted ve que en su casa, ahí donde usted escucha la palabra de Dios, muchos ahí se están atravesando, donde usted está oyendo, viendo. Mis hermanos, si no la quieren escuchar, muchas personas que no la escuchen, pero usted cuide de que aquella persona que quizá está pecando contra Dios porque no le interesa oír palabra de Dios, entonces, mis hermanos, por lo menos tenemos que tener respeto. Usted ha visto en otras religiones, mis hermanos, donde entran a un lugar donde dicen ellos que hablan de Dios, ¿verdad? Como hay muchos dioses que tienen, que no es el Dios verdadero, el Dios todopoderoso al que nosotros, mis hermanos, reverenciamos. Entonces, pero mire, esta gente tiene, mis hermanos, a veces hasta a un hombre reverencian, porque hay un saludo y mis hermanos, si tienen hasta que caminar hacia atrás, porque nunca le dan la espalda supuestamente a una imagen, a un altar o a una persona, mis hermanos. Y nosotros, imagínense cómo somos al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que, mis hermanos, hasta este momento, por la gran misericordia y por su gran amor, nos tiene, mis hermanos, de pie todavía escuchando, mis hermanos, de sus misericordias, escuchando, mis hermanos, todavía de su consejo, porque Él no quiere que nadie se pierda, mis hermanos. Él anhela que todos, mis hermanos, nos salvemos. Por eso todavía, mis hermanos, el Señor ha extendido su misericordia. Por eso todas estas situaciones que usted está viendo alrededor del mundo son para reflexionar, no para estarse, mis hermanos, solo, ay, pobrecita la gente, ay, pobrecito, que Dios los ayude. Y ya creemos que ya con eso ya calmamos la conciencia. Dios nos está hablando, Dios nos está diciendo. Miren las cosas que están sucediendo, pero es para que cada día nosotros busquemos, mis hermanos, el rostro de nuestro Señor, porque cuánta pérdida hemos tenido, mis hermanos, de bendiciones durante toda la trayectoria de nuestra vida, de cuántas cosas nosotros, mis hermanos, nos hubiésemos evitado de vivir, de pasar por la terquedad que un día Dios nos habló a tiempo y no quisimos escuchar. Y entonces después vienen las consecuencias, porque consecuencias van a haber, porque el Señor nos deja que las consecuencias sucedan. ¿Sabe por qué? Porque si no, mis hermanos, vamos a seguir repitiendo las mismas, los mismos errores. Y el Señor quiere, mis hermanos, que aprendamos con las consecuencias, porque las consecuencias vienen a través de lo que nosotros hemos sido irreverentes, hemos sido, mis hermanos, personas injustas delante de Dios. Entonces, por eso aquí la palabra de Dios nos está hablando, la palabra de Dios nos está dirigiendo. Por eso la palabra de Dios usted ha leído, usted lo ha escuchado, y no una vez, sino que muchas veces dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, dice la palabra de Dios. Entonces aquí, si se da cuenta, Elías, el gran profeta de Dios, aquel hombre que lo que él, mis hermanos, había un poder que Dios había derramado en su vida. Este hombre, mis hermanos, fue y le dijo, ¿verdad?, a Acab: tan cierto como que vive el Señor Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. O sea que, mis hermanos, cuando Elías hablara era porque Dios estaba hablando, y por eso le dijo: hasta que yo lo ordene, hasta que yo lo diga, va a llover. Amén. Entonces imagínense, todavía la misericordia de Dios hablándole a Acab. Entonces dice aquí: entonces la palabra del Señor vino a Elías
Oiga bien, la revelación de Dios, y dio este mensaje: sal de aquí hacia el oriente y al occidente en el arroyo de Querit, al este del Jordán. Beberás agua del arroyo y yo les ordenaré a los cuervos que te den de comer allí. Así que Elías se fue al arroyo de Querit y al este del Jordán, y ahí permaneció conforme a la palabra del Señor. Por la mañana y por la tarde los cuervos le llevaban pan, carne, y bebía agua del arroyo. Entonces, si usted se da cuenta, aquí, mis hermanos, iba a pasar algo en ese lugar. Pero ¿a quién fue el que el Señor, mis hermanos, le dijo que iba a suceder más adelante? A Elías. Elías trasladó el mensaje, como lo que nosotros los siervos de Dios hacemos, trasladar el mensaje. Muchos lo reciben, muchos no lo reciben. Muchos se molestan, muchos, mis hermanos, lo reciben con todo su corazón y le piden a Dios vivir conforme a la palabra. Gloria al Señor por los que lo reciben y lo hacen. Amén. Porque no solo se trata de recibirlo, sino que de hacerlo. Entonces, pero no solo eso, sino que al siervo de Dios, al Hijo de Dios, oiga bien, el Señor le va a decir, mis hermanos, aunque así se avecinen cosas que ya del Señor decidió hacerlas y más, mis hermanos, porque hay muchas cosas que el Señor decide conforme a nuestra conducta cuando nosotros, mis hermanos, estamos en el planeta Tierra. Pero hay cosas que están escritas, que tienen que suceder y que tienen que pasar. Por eso, yo no sé si usted ya oyó la prédica de donde yo prediqué sobre Mateo 24. Ahí está todos los acontecimientos de todo lo que va a venir. Por eso no quise ponerle otro nombre al tema, sino que solo puse, ¿verdad?, que era una enseñanza de Mateo 24. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, ahí están todos los acontecimientos. Mucha gente nunca ha leído Mateo 24 y nunca se da cuenta de lo que ahí está escrito, de las cosas que ya están sucediendo, que ya están pasando. Entonces, el que tiene ojos abiertos lo está viendo y deja, mis hermanos, esa vida que ha llevado por siempre, aunque esa vida haya sido para muchos, mis hermanos, cómoda, agradable, y quizá usted se sienta de que con esa vida que usted ha llevado, aunque sea pecaminosa, usted se ha sentido bien, se ha sentido en confort. Usted, a través de esa vida, quizá usted ha tenido las mejores ropas, los mejores zapatos, el mejor carro, la mejor casa, todo lo mejor que usted crea. Lo mejor, le puedo decir yo, es Dios. Porque Dios, mis hermanos, nos está hablando. Entonces, si se da cuenta, cuando nosotros tenemos los ojos abiertos, Dios, mis hermanos, a través de su Santo Espíritu, cuando nosotros buscamos en oración al Señor, entonces viene Dios, y a través de esa oración que nosotros hacemos, de esa conexión que nosotros tenemos con Él, mis hermanos, muchas veces a usted le puede dar una revelación y le puede mostrar lo que se avecina. Muchas veces le puede hablar a través de un sueño y le puede decir lo que se avecina. Pero a veces el Señor le va a hablar a su corazón. Pero sabe que cuando Dios habla al corazón, nosotros, mis hermanos, aunque sintamos, yo siento que esto sucede, pero, mis hermanos, usted va a tener paz, porque la paz, mis hermanos, es la que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sabe por qué usted va a tener paz? Porque usted sabe que usted está bien con Dios y que Dios tan lindo, tan bello, que le está anunciando las cosas, así como los que nosotros ahorita. Nosotros tenemos que estar en completa paz, porque en la paz es donde el Señor nos va a seguir hablando. Pero imagínense que el Señor nos muestre cosas y nosotros nos agarre, mis hermanos, una de nervios, hasta un infarto nos puede agarrar. Dios mío, lo que va a venir, yo no quiero pasar por todo eso, mejor me quiero morir antes. Porque hay gente que así piensa, mis hermanos. En vez de decir, Señor, este tiempo es para arreglar más mi vida, Señor, para clamarte y pedirte dirección por mi familia, para pedirte, Señor, que por favor, Señor, dirijas también, Padre Celestial, a todos aquellos que están, Padre, hundidos en el pecado. Padre, úsame como un instrumento de bendición. Pero mucha gente a veces mejor prefiere, mis hermanos, no, mi vida de confort y esta vida que he llevado, mejor prefiero morirme antes de que todas esas cosas sucedan y yo ya no voy a estar. Mis hermanos, ¿qué sabe usted? Si
si ni siquiera se va a salvar? ¿Por qué? Porque mis hermanos, el que dice que para nosotros hasta el morir dice que es ganancia, o sea, si yo muero en el Señor, pero verdaderamente no que porque yo diga que soy cristiano, no, que si verdaderamente yo viví conforme a la palabra de Dios. Entonces aquí, si se da cuenta, el Señor iba a mandar algo, mis hermanos, iba a mandar ese desastre, iba a mandar, imagínense, esa hambruna a ese lugar. Pero a Elías el Señor le indicó, y mira específicamente, te vas a este lugar, y hasta le mostró de qué lado, ¿verdad? Vas a estar del lado de en el río, vas a tomar agua, le dijo, de ese arroyo. Y luego le dijo, los cuervos son los que te van a alimentar. O sea, ¿qué le da a entender a usted que los cuervos? Imagínese usted dijera, ay, pero si los cuervos a donde quiera van a agarrar comida más que de cosas descompuestas y todo eso. Si usted se imagina, ¿verdad? Pero sabe que el Señor le estaba hablando ahí a Elías y le estaba diciendo, yo voy a tener el cuidado tuyo. ¿Cómo cree usted que el Señor, mis hermanos, iba a permitir que le llevara algo impuro, algo sucio a su profeta, a su mensajero? No, mis hermanos, el Señor le estaba diciendo, mire, ¿quién se va a imaginar que un cuervo a una persona la puede alimentar? Pero recuérdese que el Señor puede usar el medio que sea para poderlo ayudar a uno, pero cuando uno tiene su confianza en Él. Amén. Pero si yo me preocupo, yo me aflijo, y yo, mis hermanos, hasta cambio de humor y que esto y que el otro, ¿usted cree que con eso vamos nosotros a remediar algo? Entonces, mis hermanos, ¿y sabe por qué es eso? Porque yo no leo la palabra o porque yo no tengo comunicación con Dios. Pero si yo tengo esa comunicación con Dios, y el Señor me va a hacer sentir paz, entonces yo voy a esperar en Él. Amén. Entonces aquí, si se da cuenta, a Elías el Señor le habló y le dijo qué hacer. Así el Señor también a sus hijos, a sus siervos, a los que se mantienen en comunicación con Él, nos va a decir qué hacer. Amén. Entonces aquí, mire, vamos a seguir leyendo, porque yo quiero que usted se dé cuenta también aquí de cómo el Señor, mis hermanos, dice que Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Pero Él, mis hermanos, siempre a través de un siervo, mis hermanos, Dios puede llevar la salvación a una casa. Por eso es muy importante de que hoy, ¿verdad? Si usted decidió escuchar palabra de Dios, a través de esta palabra, el Señor puede traer la salvación. Así que hay que tener, como le digo, reverencia a la palabra. Y yo quiero que usted se dé cuenta aquí cómo el Señor envía un espíritu de supervivencia, mis hermanos, porque Él siempre lo que quiere, mis hermanos, es decretar victoria a nuestras vidas. Y vamos a leer la historia de esta viuda. Mire, dice en el 7, siempre aquí en Primera de Reyes 17:7, dice, en algún tiempo después se secó, dice, el arroyo. O sea que, mis hermanos, el Señor ya había tenido ahí por un tiempo a Elías, y luego, mis hermanos, dice que se secó el arroyo. Entonces, mis hermanos, el arroyo, el Señor, mis hermanos, permitió que tuviera agua, ¿verdad? Para nada más alimentar a su siervo. Entonces, mire, dice aquí, porque no había llovido en el país. Entonces, dice, la palabra del Señor vino a él y le dijo, y le dio este mensaje: ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece ahí. A una vida, dice, permanece ahí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Así que Elías se fue a Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró a una viuda que recogía leña, la llamó y le dijo: por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Entonces, mire, yo quiero que usted note algo, porque aquí hay algo que el Señor está haciendo. Si se da cuenta, hubo una conexión. Dios vino aquí y le dijo a Elías: ahora vas a ir a este lugar. Yo le he hablado, hablé
Quiere decir que esta viuda tenía comunicación con Dios. Aquí el Señor iba a hacer dos cosas a la vez. Él tenía comunicación con esta mujer, porque dice, yo ya le hablé. Y es ella, oiga bien, el Señor la había escogido. Le dijo, así que dice en el 10, así que Elías se fue a Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró a una viuda que recogía leña y la llamó y le dijo, por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le pidió, tráeme también, por favor, un pedazo de pan. Tan cierto como que vive el Señor tu Dios, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevarlos a casa y hacer comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. Mire lo que le dijo Elías. No temas, le dijo Elías. Vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer. Pero antes de prepararme prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego haz algo para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor, Dios de Israel, no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro hasta el día en que el Señor haga llover sobre esta tierra. Aquí hay muchas cosas que usted podría decir, ¿verdad? Porque si nosotros, mis hermanos, leemos la palabra de Dios así, sin sentido, sin la guianza del Espíritu Santo, imagínense, para ella, mis hermanos, en ese momento, ella, mis hermanos, oiga bien lo que dijo. Vive Dios, le dijo, como diciéndole, yo no te estoy mintiendo, de que yo no tengo nada que darte. Ahorita, en este momento, en este preciso momento, cuando me vistes, yo andaba recogiendo leña, porque lo que pensaba era hacer el último panito, porque apenas tengo un poquito de harina y un poquito de aceite, le dijo. Es lo único que tengo y es la última comida que tengo para mi hijo y para mí. Y en ese momento, quizá es lo último porque vamos a morir. O sea, eso era lo que ella esperaba. Entonces, quiere decir, ¿verdad? Que ella tenía comunicación con Dios. Y yo sé que ella le estaba pidiendo ayuda a Dios. Pero a veces la ayuda, oiga bien, que nosotros le pedimos a Dios, tal vez usted la espera de una manera y Dios la puede hacer de otra manera. Porque si usted se da cuenta aquí, no dice aquí que la mujer no tuviera comunicación con Dios, porque ella sí tenía comunicación con Dios, porque Dios ya le había hablado y ya había dicho ahí que ella le tenía, mis hermanos, que hacer esta comida a Elías. Entonces, quiere decir que esta mujer había estado clamando, ella había estado pidiendo ayuda. Ella había estado, mis hermanos, perseverando en la oración. Y si se da cuenta, imagínese usted que usted todos los días orando, clamando, y todos los días agarrar una porción y tal vez medio comiendito ahí, y agarrando una porcioncita chiquita para que no se le termine, pero llega el momento que se tiene que terminar. Pero oiga bien, ahí estamos hablando en lo natural, pero Dios habla en lo espiritual, porque dice que la fe es la certeza de lo que no se ve, porque no se trata solo de esperar que aquello se termine, sino que, mis hermanos, la oración también tiene que ser, mis hermanos, donde nosotros tenemos que traer a la existencia lo que no existe. Pero, mis hermanos, de la mano tiene que ir todo, la fe, la confianza, declarar, profetizar. Yo me vuelvo, mis hermanos, de parte de Dios un profeta y declaro y profetizo y digo que esto, pero hay cosas que también, mis hermanos, nosotros tenemos que obedecer. Cuando hay guianza de parte de Dios, mis hermanos, las cosas van a salir bien. Pero cuando las cosas no salen
Bien, ¿qué hacemos? Es que es el diablo. Y de repente, mis hermanos, hay mucha gente que ya cuando, mis hermanos, hasta se cansa ya de mencionar al diablo, que el diablo se está interponiendo, la culpa, hasta ya no quieren saber de Dios. Ya no tienen ganas ni de orar. Mejor ya no voy a la iglesia. Mejor ya no escucho palabra. Ya no leo la Biblia. He pasado leyendo la Biblia, voy a la iglesia y esto y el otro. Y cuando algo se me dio, no me prosperó. ¿Pero qué pasó? Le pidió la guianza a Dios. Uno tiene que pedirle la guianza al Señor. Así como Elías, mis hermanos, él no se movía, él no hacía nada si Dios no se lo decía, aunque así él creyera que lo que él iba a hacer era bueno. Porque Dios sabe hasta de qué peligro, de qué cosas a uno le está librando, mis hermanos. Por eso todo tiene que ponerse en las manos de Dios y tenemos que aceptar que cuando Dios algo no permite que aquello suceda es porque el Señor sabe qué es lo que va a suceder, qué es lo que va a pasar. Entonces, pero si se da cuenta aquí, el Señor le pidió a esta mujer, vaya, me hiciste una petición, me estabas clamando, porque imagínese usted, mi hermana. En todo el país había hambruna, pero aquí en el Señor le plació, mis hermanos, hacer un milagro que hasta en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, Jesucristo se los mencionó también a sus discípulos cuando les dijo que, mis hermanos, que el Señor habían milagros que Él había hecho en ciertos lugares. Y es lo mismo ahorita en estos momentos, en estos tiempos, mis hermanos, hay milagros gloriosos donde muchos vamos a ver la gloria de Dios, que mis hermanos, aunque esté pasando lo que esté pasando, nosotros vamos a ver la gloria de Dios. Aquellos que mis hermanos siguen creyendo, siguen confiando, mis hermanos no se desaniman, creen en el poder de Dios, creen en lo que Dios ha mostrado, creen en su palabra, creen, mis hermanos, en toda la grandeza de nuestro Señor y que lo que Él ha prometido, el guardarnos, el cuidarnos. Pero ¿cuándo va a venir ese cuidado? Cuando yo esté bajo la sombra del Omnipotente, cuando yo me mantengo en conexión con Él. Él no puede tener bajo su sombra ni bajo sus alas, mis hermanos, a alguien que es irreverente a la palabra de Dios. Siempre quiere hacer conforme a su voluntad. Entonces aquí, mis hermanos, el Señor le pidió algo a esta mujer. Ella ya había clamado, ella ya había pedido, pero Dios todavía probó su corazón en obediencia. ¿Y qué le dijo el profeta? Porque ahí a través del profeta estaba hablando Dios. Hazme primero a mí, le dijo, un panecillo. Imagínense, cualquiera diría, pero qué profeta este hombre más duro, qué temple de hombre, viendo que la mujer, hasta su hijito, quizá ahí todo débil, porque de repente lo vio y hacía todo débil, porque quizá habían estado comiendo, como le digo, quizá una vez al día. Y no así grandes porciones, sino que solo para ir medio sobreviviendo. No se sabe, mis hermanos, pero yo así me lo imagino. Imagínense, cualquiera podría decir, qué corazón el de esta persona, cómo habla, cómo le dice. En vez de decirle, mujer, aquí estoy, vamos a clamar, vamos a orar juntos y vamos a hacer que las cosas que no existen, existan. Vamos a traerlas a la existencia. Ahorita nos vamos a fortalecer, te voy a fortalecer y mira, ahorita el Señor va a hacer que la bendición te venga. No, hay cosas, mis hermanos, que Dios solo las hace a través de la obediencia. A un desobediente el Señor, mis hermanos, no se manifiesta. Y aquí le hizo una petición el Señor y le estaba haciendo una petición donde ella podría haber pensado, ¿cómo va a ser eso? Que este hombre me va a estar hablando a mí de parte de Dios. Si lo único que quiere es salvarse él, comer él, lo último que yo tengo y no se compadece de mí y de mi hijo. Ella no argumentó, ella obedeció. Porque ya ella había tenido esa conexión con Dios. Entonces ella en su corazón, como cuando hay conexión con el Espíritu Santo le va a hacer sentir a aquella persona paz, aquella persona va a sentir, mis hermanos, que es Dios el que está hablando. Pero alguien que no tiene conexión con el Señor, con el Espíritu de Dios, todo el tiempo, mis hermanos, se va a sentir atacado, mis hermanos, porque mucha gente así se siente atacada. Eso que dicen, lo dicen por mí.
Entonces, mis hermanos, eso no es así. Qué lindo que Dios nos esté hablando, qué lindo cuando Dios nos habla. Y todos hemos pasado por esa etapa. Por eso yo con convicción se lo estoy diciendo, porque yo también fui así. A mí me pasó algunas veces. Y ahora, yo, mis hermanos, a veces me entra una tristeza y le digo, Señor, ¿cómo podemos ser los seres humanos? Tú queriéndonos bendecir y nosotros rechazando tu santa y bendita palabra, tu dirección, Señor, porque como le decía, el Padre da dirección. El Padre, mis hermanos, a uno lo va a dirigir, pero a veces no nos dejamos dirigir por Él. Esta mujer se dejó dirigir por Dios y hizo lo que, mis hermanos, el profeta le dijo. Entonces, ¿qué pasó? Le dieron una promesa. Nunca te va a hacer falta, le dijo. En tu tinaja, la harina y el pan, o sea, el sustento. Y todavía, y le dijo, y el aceite en tu vasija. Entonces, mis hermanos, mire, no solo el sustento, sino que lo principal, la presencia, la unción del Padre, porque de eso está hablando el aceite. O sea, ¿qué pasó con esta mujer? Ella quizá pensó y dijo, bueno, no importa que tal vez este día yo no coma con mi hijo, porque tal vez su discernimiento no era así tan grande, y quizá, pero para mí el morir es ganancia, pero estoy obedeciendo a mi Señor. Pero cuánta gente, mis hermanos, ahorita, hoy en día, ¿qué le importa lo que Dios diga? Que diga el Señor que nos afirmemos, que lo busquemos cada día más, que busquemos nuestra salvación, que, mis hermanos, que ordenemos nuestra casa, nuestra vida, que sigamos clamando. Si antes clamábamos, hoy clamar más, no solo por nuestra familia para que se afirme, sino por aquellas almas perdidas. Entonces, mis hermanos, sino que lo que hacemos, mis hermanos, es lo contrario, pero porque no hay guianza de parte de Dios. Por eso ahorita, como le decía, ahorita hay gente que sigue con su vida cómoda, haciendo lo mismo que hacía antes, con una vida desordenada, y no la dejo porque yo quiero obedecer mi corazón, porque porque imagínense, dice, peor si se acercan días difíciles, hay que guardar de todo, guardar dinero, guardar comida, guardar, mis hermanos. Imagínese usted, ¿de qué nos serviría a nosotros lo material si no está Dios? Lo material, mis hermanos, o el Señor va a tener el cuidado de nuestro sustento, pase lo que pase, venga lo que venga, pero cuando nosotros le obedecemos. Porque esta mujer primero obedeció. Entonces, vamos a ver ahora otra parte de la Biblia y quiero que miremos el secreto de la victoria de David, que era, mis hermanos, el consultar a Dios. Ese era el secreto de la victoria de David. Porque todos, mis hermanos, siempre mucha gente quiere tener como un espíritu combatiente, así como el que tenía David. Pero ¿sabe por qué David fue así? Porque su secreto de la victoria era consultar a Dios. Y lo vamos a ver en la palabra de Dios en Primera de Samuel 23. Primera de Samuel 23. Primera de Samuel 23, del 1 al 5. Dice la palabra de Dios. Los filisteos, dice, atacaron la ciudad de Keila, saquearon los graneros. Cuando David se enteró de lo sucedido, consultó al Señor. ¿Debo ir a luchar contra los filisteos? Ve, respondió el Señor, lucha contra los filisteos y libera a Keila. Pero los soldados le dijeron a David, si aún aquí en Judá vivimos con miedo, ¿cuánto más si vamos a Keila para atacar al ejército filisteo? Entonces, mire pues, yo quiero que usted mire algo, porque aquí el Señor nos está enseñando dos cosas. David ya había consultado al Señor. El Señor le dijo, ve. Y libera a Keila, le dijo, o sea, a ese lugar, a la gente de ese lugar. ¿Y qué pasó? Ya cuando él vino y trasladó el mensaje a todos los soldados, ¿qué le dijeron ellos? Si aquí en Judá tenemos miedo o vivimos con miedo,
¿Y qué será cuando ya estemos en Keila? O sea, eso puede pasar, mi hermano, cuando usted, Dios le haya hablado algo, le haya dicho algo, y usted viene y quizá usted lo traslada a los que Dios quiere que se los traslade. Y mis hermanos, como le decía, tal vez muchos van a creer, otros no van a creer. Algunos van a hacerlo, otros no lo van a hacer. ¿Qué es lo que nos pasa a veces, mis hermanos, con las congregaciones? Miramos crecimiento espiritual de 1, 2 por ahí, y los demás todavía, mis hermanos, solo viviendo en sus propias situaciones. No hay crecimiento, no hay agradecimiento, no hay amor, no hay solo palabrerío y que sí, esto y el otro. Pero mire, no se mira el crecimiento espiritual. Entonces, mis hermanos, pero eso no debe de desanimar. Uno tiene que seguir dando la palabra, porque yo fui mandada a mandar la palabra, a hablar de la palabra de Dios. Y mi trabajo es seguir creyendo y seguir confiando, porque a través de esa confianza y de esa fe que yo tenga, mis hermanos, más adelante pueden llegar otros más a creer, pero no me tengo que desanimar. No tengo que empezar, Señor, pero si me mandaste a esto y mira, nadie cree, nadie hace lo que tú dices. Mis hermanos, muchos fueron los llamados, poquitos los van a ser los escogidos. Está escrito. Pero yo no me tengo que conformar tampoco, porque Dios va a ver, mis hermanos, también mi lealtad, a que hasta el último momento nosotros tenemos que luchar por alcanzar almas. Y oiga bien, cuando decimos alcanzar almas, a veces las que el Señor está queriendo alcanzar son las de la misma iglesia, mis hermanos, porque como le digo, vivimos en un desorden total. En ese confort donde solo decimos ser cristianos, nada más de labios para afuera. Por eso dijo el Señor, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque no obedecemos. Amén. Entonces, mire, yo creo que en ese momento dijo David, ¿verdad? No, yo tengo que volver a consultar con Dios. Y él vino, dice, pero los soldados le dijeron a David, si aún aquí en Judá vivimos con miedo, ¿cuánto más si vamos a Keila para atacar al ejército filisteo? David volvió a consultar al Señor y le respondió, ponte en camino y ve a Keila. Ahí le dijo, mire qué preciosa la palabra, porque a veces nosotros, mis hermanos, muchos andamos ahí como sobándole la espalda. Mire, pues, si usted hace esto, Dios va a hacer esto con usted. Como en muchos lugares, ¿verdad? Empiezan a profetizarle a la gente, el Señor trae esto para ti, te va a dar el otro, aunque la gente esté sumida en el pecado, mis hermanos. Y muchos dicen, ay, pero Dios tiene compasión de quien quiere tener y Dios es amor. No, mis hermanos. A veces el Señor sí puede hablarle a un pecador, pero mis hermanos, así como cuando él sanaba a mis hermanos, aquellos que él les llevó sanidad, cuando les daba sanidad en sus ojos, aquellos que estaban también paralíticos, pero les decía, había muchos que les decía a él, vete y no peques más. O sea que el Señor hacía una liberación completa, amén. Entonces, mis hermanos, de igual manera, aquella mujer que también ella, mis hermanos, estaba en adulterio y todos la querían apedrear, él también le dijo, nadie te acusa, pero también el Señor le hizo una reverencia de que no volviera, mis hermanos, a hacer las cosas. Pero muchos, mis hermanos, a veces, como le digo, en muchos lugares les profetizan para tener agarrada a la gente. No importa que la gente, mis hermanos, no esté bien delante de Dios. Y aquí el trabajo es llevar a la gente a que viva, mis hermanos, conforme a la palabra de Dios. Porque imagínense usted, si en un lugar se levantan, mis hermanos, unos 10, esos 10 van a levantar a otros 10 porque tienen la convicción. Pero imagínense si todos estamos así, pero está lleno, pero qué gentiales los que hay, y nadie cree, nadie confía, unos haciendo una cosa, otros haciendo otra, fallándole a Dios y no teniendo temor, mis hermanos. Qué tremendo. Dios nos va a pedir cuentas. Aquí lo importante, mis hermanos, es alcanzar las almas, lo que Dios está haciendo esta mañana, diciéndole a usted qué tiene que hacer. Usted va a recibir bendición en su vida, en su casa, no solo también, mis hermanos, lo más principal, su salvación, y usted va a ayudar a salvar a los demás.
porque así dice el Señor en su palabra, que hay que orar, mis hermanos, para que nosotros no perdamos, mis hermanos, lo que nosotros ya hemos alcanzado. Entonces, mire lo que sigue aquí diciendo la palabra de Dios. Así que David dice, y sus hombres fueron allá y lucharon contra los filisteos, derrotando por completo, dice. David se apoderó, dice, de los ganados de los filisteos y rescató a los habitantes de la ciudad. Ahora bien, cuando Abiatar, hijo de Abimelech, huyó a Keila para refugiarse con David, se llevó consigo su efod. Bueno, eso ya no entraba, es el 6, pero hasta donde yo quería leerle era donde dice que David, mis hermanos, derrotó, ¿qué dice? A los filisteos. Pero si se da cuenta, yo quiero que usted note algo aquí. Cuando David volvió a consultar a Dios, el Señor no le dijo, como le estaba explicando, ve y convence a todos los soldados. No, es que el que iba a pelear la batalla era Dios. Y Dios iba a estar, mis hermanos, y iba a volverlos doble poderosos a esos hombres al que obedeciera. Y le dijo el Señor, solo le contestó, ponte en camino y ve a Keila, que voy a entregarte en tus manos a los filisteos. O sea que, mis hermanos, porque yo sé que si él volvió a consultar, él le dijo, mira, Señor, lo que están diciendo los soldados, mira cómo están ellos. Padre, vamos a orar para que los fortalezca. No, mis hermanos, el que es soldado de Dios, el que está en el ejército de Dios, en todo tiempo, en todo momento, tienen su convicción de que Dios está con él, que Dios va delante de él, aunque mire, mis hermanos, que ya el enemigo está cerca o que las cosas están sucediendo y que cosas están pasando y que cosas que están diciendo, pero uno se tiene que mantener firme, creyendo, confiando, porque el que pelea una batalla es Dios. Como le digo, Dios le dio ese mandato ahí a David y le dijo, tú solo camina y haz lo que yo te estoy diciendo. Y de repente, mis hermanos, quizás hasta David pensó, bueno, los que me sigan se van y si no, se quedan. Pero con 10, mis hermanos, para Dios, si el que pelea las batallas es Dios. Así como una vez, mis hermanos, el Señor también al mismo David le dio una enseñanza y le dijo que observara a todos cómo tomaban agua. Y le dijo, aquel que no suelte el arma hasta cuando esté tomando agua, esos son los que van a ir a la batalla. Y también una vez también le dijo, pregunta que si hay miedosos, que no vayan. Mejor mándalos a su casa, que vayan a estar con su gente y su familia, pero ellos que no vayan a la batalla. Porque, mis hermanos, hay gente tan acomodada que no quiere verdaderamente, mis hermanos, pelear la buena batalla de la fe. Dios nos ha mandado a pelear batallas y tenemos que, mis hermanos, aunque usted quizá en el momento usted no mire nada, pero lo tenemos que ver, porque si Dios ha dado promesa y Dios dice que Él no es hijo de hombre para mentir ni para arrepentirse, y que Dios a los que creen en Él tampoco los deja avergonzados. Entonces, ninguno de ustedes va a pasar vergüenza, ninguno de ustedes, mis hermanos, van a decir, y aquel que yo oía, que creía, que clamaba, porque van a haber muchos que quizás se van a reír, muchos que no le van a creer. Como lo que yo le digo, ¿verdad? Aquí el Señor mandó a Elías a decirle a Acab que hasta dentro de 3 años iba a llover. Así como lo que le vuelvo otra vez a repetir. Dios está hablando. Le está hablando a la humanidad, no solo a los cristianos. Le está hablando a mucha gente, porque yo sé que a través de estas situaciones que están pasando, mucha gente que no es cristiana ya está oyendo palabra de Dios. La misericordia de Dios, por eso mire todas estas situaciones que Dios está mandando. Gloria a nuestro Señor, porque lo importante es, mis hermanos, que nuestra alma se salve, tener nuestra salvación. De eso se trata. Y clamamos a Dios por todos aquellos que están atravesando por situaciones dolorosas en este momento, que no saben qué hacer, que no saben, mis hermanos, ni para dónde agarrar, quizá perdieron todo, pero si ellos claman al Señor,
El Señor les va a responder. Si ellos en este momento, esta situación va a servir, que quizá nunca mis hermanos habían conocido al Dios de poder, lo van a conocer. El Señor va a tener misericordia, el Señor va a mandar la ayuda donde ellos, mis hermanos, la pidan. Dios va a usar a sus ángeles, por eso clamemos, oremos, pero nosotros los que el Señor, mis hermanos, todavía nosotros pueblo de Dios, hagamos algo por los demás, clamando, orando para que esa gente se arrodille delante de Dios, aquellos que no se quieren doblegar delante de Dios. Porque muchas veces somos, mis hermanos, de aquellas personas que desafiamos a la muerte, porque sabe que ahorita lo que anda es el ángel de la muerte, rondando, mis hermanos, todos los países. Miren, en muchos lugares se sigue incrementando esta enfermedad. Y mis hermanos, imagínense, y todos los que están siendo azotados aún con más cosas, y mucha gente, mis hermanos, que Dios nos está haciendo ver todo eso, desafiando todavía a la muerte, porque muchos metidos en lugares donde no tienen que andar, mis hermanos, para buscar a Dios, para doblar rodillas delante de Dios no tienen, pero tiempo para, o sea, se sienten ahogados, encerrados en sus casas, que mis hermanos que no quieren obedecer a Dios. Dios ha tenido misericordia de nosotros, mis hermanos, por eso yo le aconsejo, no ande en lugares donde Dios no lo ha mandado, sino que busquemos, mis hermanos, el rostro de nuestro Señor. Y vamos a leer una última cita bíblica. Quiero que leamos Isaías 48:17. Isaías 48:17. Dice la palabra de Dios, lo leo en versión internacional. Esto es lo que dice el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel. Yo soy el Señor tu Dios, que te enseña lo que te conviene y que te guía por el camino en que debes andar. Si hubieras prestado atención a mis mandamientos, tu paz habría sido como un río, tu justicia como las olas del mar, como la arena serían tus descendientes, como los granos de arena tus hijos. Su nombre nunca habría sido eliminado ni borrado de mi presencia. Salgan de Babilonia, huyan de los caldeos, anuncien esto con gritos de alegría y háganlo saber. Publíquenlo hasta en los confines de la tierra. Digan, el Señor ha redimido a su siervo Jacob. Cuando los guió a través de los desiertos, no tuvieron sed. Hizo que de la roca brotara agua para ellos, partió la roca y manó el agua. No hay paz en el malvado, dice el Señor. Entonces, aquí la palabra de Dios nos está hablando, dice que el Redentor nos está hablando y nos dice, yo soy tu Dios, el Señor, que te enseña lo que te conviene y te guía, dice, por el camino que debes andar. Si nosotros nos dejáramos guiar, mis hermanos, no hubiésemos muchos, ¿verdad? Pasado por toda esta situación. Dice, si hubieras prestado, dice, atención a mis mandamientos, tu paz habría sido como un río. O sea, mis hermanos, no hubiésemos pasado las situaciones que pasamos. Cuando nosotros lo reconocemos, yo soy una de las personas que reconozco. Y voy a seguir reconociendo que a veces hay situaciones que todavía vienen a la vida de uno, porque a veces uno, mis hermanos, no se deja guiar directamente por el Señor, porque recuérdese que somos humanos y nadie puede venir a decir aquí, o alguien que diga, yo sí en todo obedezco a Dios. A veces Dios hasta permite, mis hermanos, que nos equivoquemos para que sepamos que el que dirige es Él, el que habla es Él, y que no nos creamos que nosotros somos los que tenemos los dueños de la sabiduría viene de parte de Dios, amén, porque también el Señor no nos deja que nos pasemos y que nos creamos lo que no somos, porque aquí el poder es de Él y la grandeza de Él y nosotros solo somos vasos, amén. Entonces, mis hermanos, aquí dice, de cuánto te hubieses evitado tu descendencia fuera esto, o sea, está diciendo todas las promesas que le dio a su pueblo. ¿Y qué pasó? Muchos se quedaron tirados. Todos tuvieron el mismo pan espiritual, todos estuvieron bajo la misma nube, o sea, la misma enseñanza, y mis hermanos, y no hubo obediencia. Entonces, aquí la palabra de Dios nos está diciendo
que de cuántas cosas nos hubiéramos evitado. Ya las vivimos, ya las pasamos o estamos pasando, salgamos de ellas porque aquí dice el Señor que vamos a salir si nosotros obedecemos. Recuérdese que nuestro Señor Jesucristo fue a esa cruz y esa cruz Él no fue en vano, fue para salvación. Por eso dice, yo me hice esto, Él fue vituperado, señalado, golpeado, se hizo pobre para que dice que usted fuera rico. Entonces, calamidades, situaciones que muchos, mis hermanos, quizá se han tenido que pasar, es ¿por qué? Porque no obedecimos a sus mandamientos. Amén. Entonces, yo quiero que usted le ponga mucha atención a esta palabra, que lo que el Señor demanda de nosotros es obediencia. Aquella viuda, Dios le iba a hacer su milagro porque ella clamó, ella oró, porque no solo se trata de clamar, de orar, sino que de mis hermanos, de nosotros obedecer. Ella obedeció y hizo, dio lo único que tenía, mis hermanos, y Dios recompensó. Lo mismo aquí el Señor nos está hablando en Isaías. Si ustedes siguieran mis mandamientos, mis hermanos, no tendríamos que atravesar ni pasar por las situaciones que estamos. Ahorita estas situaciones que se han venido, el Señor las tiene que mandar porque no hemos seguido sus mandamientos ni sus preceptos y hemos sido, mis hermanos, indiferentes. Pueblo de Dios, hemos sido indiferentes a la palabra de Dios. No la ponemos por obra. Así que Dios me los bendiga, que la mano de Dios esté siempre con ustedes, dándoles dirección a ustedes y a su familia. Yo lo clamo, yo le pido a Dios y le pido con todo mi corazón que el Señor haya hecho una obra especial y sobrenatural en su vida, en su familia, en su casa. Y declaramos que el Espíritu Santo, usted lo va a atesorar, usted le va a decir al Espíritu Santo, te anhelo, te necesito, Espíritu Santo. Levántese en alabanza y en adoración, mi hermano, para que todos aquellos yugas en los cuales mucha gente todavía está metida, que no puede salir de ese atascadero, de ese lodo cenagoso, mis hermanos, donde a veces estamos y no podemos salir, mis hermanos. El Espíritu Santo es el único que va a quebrantar esos yugos. Los yugos no se quebrantan porque usted profetice, porque usted predique, porque usted esto, porque usted el otro. Es con la presencia del Espíritu Santo, sensibles al Espíritu Santo. Así que pidámosle a Dios que Dios siga teniendo misericordia de nosotros. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones, mis hermanos, de lo alto. Que el Señor lo llene de su paz, que el Dios de paz que sobrepasa todo entendimiento esté en su vida, esté en su casa y esté en su familia. Muchos agradecimientos a aquellos que nos envían mensajitos, muchos agradecimientos y bendiciones para aquellos que se conectan. Muchas gracias, le bendigo a cada uno por nombre y también a aquellos suscriptores del YouTube, también les bendecimos, les mandamos un fuerte abrazo y les decimos que les amamos y que estamos clamando y estamos orando. Recuérdese que en esta casa, de la casa de nuestro Padre Celestial, hay un ministerio de intercesión por el cual intercedemos por usted y le pedimos a Dios que esa lámpara que es nuestro Señor Jesucristo, todo el tiempo esté en su casa, esté sobre su mesa para alumbrarnos, porque recuérdese que la luz es para alumbrar y para ver, mis hermanos, nuestra condición y nuestras necesidades. Así que en el nombre de Cristo Jesús le bendecimos y recuérdese que esta noche a las 8 de la noche nuevamente tenemos una cita con el amado. Así que le esperamos y también el día viernes a las 11 de la mañana y también el día domingo estamos aquí siempre glorificando y exaltando el nombre de Dios en nuestro servicio dominical. Y para usted que hoy por primera vez usted se conectó o es primera vez que nos mira por el YouTube, muchas bendiciones y quiero decirle que en el nombre de Cristo Jesús, que usted no lo hizo por casualidad, sino porque el Señor tiene cosas grandes y maravillosas para su vida. Bendiciones, mis hermanos.